¿Qué pasaría si te dijera que una de las películas de terror más inquietantes del cine moderno no trata en realidad de brujas? Que el verdadero monstruo de la historia podría ser algo más cotidiano. La familia, la religión, la culpa y el miedo a lo que una mujer independiente podría llegar a ser. Quédate y lo averiguamos. Hola, visitantes del museo llegan justo a tiempo para el recorrido guiado. En la sala de hoy tenemos The Witch, la película de 2015. Una película que pareciera hablar de brujería, tal como el título nos lo indica, pero que en realidad está diseccionando algo mucho más incómodo. El miedo cultural al deseo, la paranoia religiosa y el momento en el que una mujer deja de obedecer, lo cual históricamente ya sabemos que siempre ha sido considerado peligroso. Y es que The Witch de 2015, la película de Robert Eggers, pareciera que nos va a dar miedo por aquello que se esconde en el bosque, cuando en realidad lo que debería darnos terror es lo que ya estaba viviendo dentro de la casa. Y cuando entiendes eso, querido visitante, la película deja de ser de terror. Se vuelve un estudio psicológico disfrazado de cuento oscuro. ¿Viste The Witch y pensaste, esto se siente un poco raro, casi como si fuera real? Casi como si la película estuviera documentada y no actuada como tal. Bueno, aquí te va un dato un poquito interesante. Robert Eggers, el director de la película, investigó diarios, juicios y textos puritanos del siglo XVII para poder escribir el guión. Así que mucho de lo que vemos no es invención, son frases casi literales sacadas de documentos históricos. Entonces, esta familia habla raro, se comporta raro, se siente rara, porque así se comportaban y así hablaban en esos tiempos. Y es ahí cuando entendemos que la película no intenta parecer moderna, sino más bien un tipo de pesadilla históricamente real. Es como si alguien se hubiera encontrado una cámara en 1630 y hubiera decidido bloguear el peor fin de semana de una familia puritana. The Witch fue estrenada en 2015. La historia se sitúa en Nueva Inglaterra, alrededor de 1630, en los primeros años de las colonias puritanas en América. La trama sigue a una familia expulsada de su comunidad religiosa por una disputa teológica. Buscando independencia espiritual, se establecen en una pequeña granja aislada justo al borde de un bosque. Ahí viven William, el padre, Catherine, la madre, y sus hijos, entre ellos Thomasin, la hija mayor. Todo comienza con la desaparición de un bebé. A partir de ese momento, la familia comienza a interpretar cada tragedia como señal de una presencia demoníaca. Pero el verdadero terror de la película no es lo sobrenatural, es la manera en que la fe, el miedo y la culpa comienzan a desintegrar a la familia desde dentro. El contexto histórico cambia todo. Cuando ves la película podrías sentir que está un poco exagerada, pero no lo es tanto. Los puritanos del siglo XVII vivían regidos bajo la idea de que cualquier acción rara o que se saliera de la norma podría interpretarse como algo que venía desde lo demoníaco o desde lo satánico. Es decir, el diablo no era una metáfora como posiblemente lo utilizamos ahorita, era una presencia activa, estratégica y bastante culposa. La presencia de el diablo estaba en lo cotidiano. Incluso había gente que creía que el diablo podía comunicarse más fácilmente con animales y con niños. Y sí, dentro de esos animales está la cabra. Se ha encontrado que en varios juicios la gente podía afirmar que el demonio vivía dentro de animales negros, perros, gatos, cabras. Entonces, cuando aparece Black Phillip en la película, no es solo un detalle estético o que quiera hacer alusión a lo que ahora conocemos como Satanás. Es un símbolo cultural real del siglo XVII. Básicamente, si eras una cabra negra en 1630, la vida se ponía un poquito complicada. Durante el siglo XVII, las colonias puritanas de Nueva Inglaterra estaban profundamente marcadas por una visión religiosa del mundo. Los puritanos creían en la idea de la depravación humana, una doctrina que afirmaba que el ser humano nace moralmente corrompido. Esto implicaba que el pecado no era una posibilidad lejana.
era una condición constante. Cualquier desgracia podía interpretarse como castigo divino o influencia demoníaca. En ese contexto, la sospecha de brujería no era simplemente superstición popular, era una explicación socialmente aceptada para la enfermedad, el fracaso de las cosechas o las tragedias familiares. Décadas después, esta mentalidad alcanzaría su punto más extremo durante los juicios de brujas de Salem en 1692. The Witch no recrea esos juicios, pero sí muestra el clima psicológico que los hizo posibles. Ahora vamos a centrarnos en Thomasin, porque la película parece que se quiere centrar en las brujas, pero en realidad todo gira alrededor de una adolescente. En el video sobre la casa de brujas y el deseo, tocábamos el tema de que las mujeres que eran señaladas como brujas usualmente eran mujeres vulnerables. Aquí, por ejemplo, una adolescente. Y es que Thomasin, por la naturaleza de su edad, podría parecer rebelde o grosera, pero en ese tiempo no decían, ay, es que está en la edad de la punzada. No, corazón, en ese tiempo estabas poseída demoníacamente, de forma literal. Y es que imagínate, una chica entrando en la adultez dentro de una familia puritana. No podía salir nada bien de eso. Además, Thomasin vivía en una sociedad que se regía por la regla de que el cuerpo femenino ya era sospechoso por el simple hecho de existir y de desarrollarse. Imagínate crecer en una casa donde todo es pecado, hasta respirar de forma entusiasta. Thomasin, interpretada por Anya Taylor-Joy, representa un punto de tensión constante dentro de la familia. Es la hija mayor, lo que significa que ella se encuentra en una edad cercana al matrimonio dentro de la lógica puritana. Pero la familia vive en aislamiento, sin comunidad, sin posibles alianzas matrimoniales y sin estabilidad económica. Esto convierte a Thomasin en una presencia incómoda, no porque haga algo incorrecto, sino porque su simple existencia plantea un problema social. Si lo vemos con óptica contemporánea, podríamos pensar que Thomasin encarna algo que históricamente ha generado ansiedad cultural, la mujer en transición hacia la autonomía. En contextos donde el control social es fuerte, ese momento suele interpretarse como amenaza y muchas veces como peligro moral. Ahora vamos a meternos en el chisme familiar, a desmenuzarlo. Vemos que desaparece el bebé, que las cosechas empiezan a fallar, que un hijo enferma gravemente. Y en lugar de pensar, bueno, estamos en medio de la nada básicamente y la vida es bastante difícil ahorita, la familia piensa que algo maligno los está atacando. Claro que sí. ¿Sabes qué hace el cerebro humano cuando vive bajo miedo constante? Sí. Empieza a buscar culpables. Y así, cuando una sociedad vive bajo estrés constante, empieza a tener proyecciones colectivas. Es decir, tal como lo hablamos en el video antepasado, la sociedad necesita tener un culpable, un chivo expiatorio, y aquí Thomasin parece encajar muy bien con el papel. Nada une más a una familia que una culpable conveniente. En psicología social existen conceptos que ayudan a entender dinámicas como las que se muestran en la película. Uno de ellos es el chivo expiatorio. Este fenómeno ocurre cuando un grupo bajo presión emocional proyecta sus frustraciones o miedos sobre una persona específica. La persona señalada se convierte en el foco de la ansiedad colectiva. Esto permite que el grupo mantenga la sensación de control. En el caso de The Witch, la familia vive en condiciones extremadamente precarias: aislamiento, pérdida económica, culpa religiosa y miedo constante al castigo divino. En este contexto, Thomasin se convierte progresivamente en el lugar donde se depositan estas tensiones. No porque haya pruebas reales, sino porque psicológicamente alguien tiene que cargar con la culpa. Y ojo, la bruja sí existe, no es ambigua como tal, pero eso no cancela la lectura psicológica. Y aquí el director hace una pregunta brillante, porque deja de ser ¿existe la bruja de verdad? Y en realidad la cuestión pasa a ser ¿por qué esta familia está preparada tan rápidamente
para creer que sí existe y para empezar a buscar formas de atacarla. Las creencias culturales funcionan como marcos interpretativos, es decir, vemos el mundo según lo que la sociedad nos enseñó a entender y a procesar. Para los puritanos el pecado estaba en todas partes, especialmente en el cuerpo femenino. La película introduce elementos sobrenaturales explícitos, sin embargo, el horror principal sigue siendo psicológico y cultural. Robert Eggers ha explicado en entrevistas que su intención no era crear una metáfora ambigua, sino recrear la cosmovisión puritana tal como ellos la entendían. En otras palabras, la película muestra un mundo donde el mal sobrenatural realmente existe, pero también muestra cómo esa creencia intensifica la paranoia, la culpa y la sospecha dentro de la familia. El resultado es un retrato inquietante de cómo las creencias colectivas pueden moldear la percepción de la realidad. Al final vemos que Thomasin firma el libro, se une al aquelarre y se va flotando por el bosque. Pero en realidad es una tragedia, o si nos ponemos en los zapatos de Thomasin podríamos estar hablando de una liberación que tanto estaba esperando. Porque piensa esto, Thomasin perdió a su familia, perdió su casa, perdió la credibilidad en ella. Thomasin perdió su lugar en el mundo, pero también perdió algo más, el miedo al sistema que la acusaba por el simple hecho de existir. Gente, muchas veces la diferencia entre bruja y mujer empoderada depende de quién esté escribiendo la historia y quién la esté observando. El final de The Witch ha generado interpretaciones diversas. Para algunos espectadores representa la corrupción definitiva de Thomasin. Para otros, simboliza su emancipación de un sistema opresivo. Desde una lectura psicológica y cultural, el final puede entenderse como la culminación de una tensión central de la historia. Durante toda la película, Thomasin ha sido observada, juzgada y siempre bajo sospecha. En el momento final, deja de resistir esa narrativa y mejor la evita. Elige el papel que la sociedad ya le había asignado. Y en ese gesto, la película plantea una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces la historia ha llamado monstruos a las personas que simplemente dejaron de obedecer? Y así, visitantes, hemos llegado al final del recorrido de hoy. Si lo que escuchaste hoy te hizo pensar, incomodarte o cuestionarte algo, por favor dale like y dame tu follow. Y déjame tu opinión o reflexión en los comentarios, que ya sabes que este museo va a crecer en base a la interacción entre los visitantes y la curadora del museo. Esto es todo por hoy, yo soy Cela Dame, nos vemos por el siguiente recorrido por el Museo de tu Mente. Bye.